quiero definir lo que es control propio para poder entender y atacar bien esto. Porque generalmente cuando hemos hablado de control propio o dominio propio, creemos que solamente es en el área sexual. Pero es mucho más que esto y necesitamos entenderlo. Hoy voy a explicarlo como en 3 formas o en 3 direcciones. Y no solamente entender cómo se puede crecer en ese fruto, sino ver la bendición de crecer en esa parte del fruto del Espíritu Santo. La palabra en griego es ekrateia. Si es difícil pronunciarla sin el tapabocas, ni les digo a ustedes que lo pronuncien con el tapabocas. Pero esa palabra es control propio, dominio propio, continencia, moderación, importante en la alimentación, las compras, la forma de hablar, los deseos. La Reina Valera lo traduce como templanza. Voy a hablar más de eso al final. Y esta definición es muy importante, esta parte de la definición. En vez de ser siempre impulsivo o desenfrenado, es estar bajo dominio. Por aquí es donde quiero empezar. Entonces, número 1 es estar bajo dominio. Cuando uno habla o lee acerca de control propio, lo primero que viene a mi mente es algo que yo puedo hacer. Pero realmente es todo lo contrario, porque la verdad, yo no puedo estar bajo control de todo, no lo puedo, no soy capaz. Control propio no es tener el control, sino estar bajo control. ¿Bajo el control de quién? Del Espíritu Santo. Mire, hay personas, y sea honesto, que sufren de controlitis. Yo he sufrido de controlitis en algún momento de mi vida. Es decir, queremos controlarlo todo. ¿Cuántos son honestos y dicen, sí, yo también sufro de controlitis? Muy poco levantaron la mano, yo creo que a otros les dio pena levantar la mano. ¿Y sabe lo que sucede cuando uno quiere tener el control y lo tiene en cierta forma? Eso produce una aparente, entre comillas, calma. Aparente calma. Y la falta de control origina temor. Pero siendo honestos, ¿cuántas de las cosas en la vida usted las puede tener bajo control? Muy pocas. Entonces, si muy pocas áreas de la vida las podemos tener bajo control y sufrimos de controlitis, podemos estar viviendo bajo un constante temor. No, pastor, yo no manejo porque si me toca un trancón. ¿Quién puede controlar un trancón? Imagínate en esas grandes ciudades donde los trancones son 3 y 4 horas. No, pastor, mejor dicho, yo no salgo hasta que me compre un helicóptero. Y yo no me monto en un avión porque si se cae, a menos que tenga un paracaídas. Y yo no voy a entregar mi corazón y si me lo rompen. Y yo no voy a hacer ningún negocio porque y si pierdo el dinero. La gente que sufre de controlitis, cuando no lo tiene, no quiere tomar ningún riesgo. Mire, podríamos controlar todo en el área de la salud y aún eso no nos garantiza que no nos enfermemos. Podríamos irnos lejos de todo el bullicio y aún eso no nos garantiza que no tengamos una noche de insomnio. No estoy diciendo que no hay que cuidarse, todo lo contrario, pero estoy hablando de tener controlitis, porque no puedes vivir queriendo tener todo bajo control, porque ya vivir es un riesgo. Vivir es un riesgo. Y mientras más intentemos controlar todo en la vida, nos daremos cuenta que no podemos y que tener el control no garantiza una vida libre de estrés. De hecho, el querer controlarlo todo es lo que produce más estrés y aparece su hermana la ansiedad, porque no fuimos diseñados para tener el control, sino para estar bajo el control del Espíritu Santo de Dios, no de otra persona, no de una circunstancia, sino del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice 2 Timoteo 1:7, Dios no te ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y control propio. Es porque estamos bajo el Espíritu Santo. ¿Cuántos con honestidad como yo en algún momento de la vida quisimos controlar nuestra esposa? O esposa al esposo, que fuera lo que nosotros queríamos que fuera. ¿Lo lograron? No, porque no es diseño de Dios. No se puede. Hace poco leí esto, el controlador es como un carcelero que no puede hacer nada más porque el preso se le escapa. Entonces no tiene vida. Debemos soltar el control, porque dominio propio no se trata de controlar, sino de confiar en aquel
que tiene el control. ¿Sabe que ni siquiera podemos controlar los hijos? No, pastor, en alguna etapa de la vida sí los podemos controlar. Eso cree uno. No podemos controlar los hijos, solo educarlos y guiarlos. Escúchenme bien esto, padres. Si queremos controlar nuestros hijos, vamos a levantar hijos con temor de hombre y no con temor de Dios. Y hijos con temor de hombre y no con temor de Dios son hijos hipócritas que hacen lo correcto solo cuando usted y yo los vemos. Pero cuando no los vemos hacen todo lo incorrecto, porque cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Pero si levantamos hijos con temor de Dios, esté usted o no esté usted, van a hacer lo correcto donde quiera que estén. Mire, a veces somos sutiles con el control y queremos preparar el camino para los hijos. Esto es lo que usted tiene que hacer. Y muchas veces son las frustraciones, lo que nosotros no pudimos ser, entonces queremos encasillar al hijo por ahí. Esto es lo que usted tiene que hacer, o hija, esto es lo que usted tiene que hacer. Eso es un control sutil, porque no preparamos el camino para los hijos. Preparamos los hijos para el camino que Dios determinó para ellos. Les enseñamos a ser guiados por el Espíritu Santo, a temer a Dios, y donde quiera que estén, en cualquier tiempo, van a hacer lo que agrada a Dios. Si es para el Señor, que sea fuerte el aplauso. Yo sé que eso confronta, pero ayuda. Estar bajo el control del Espíritu Santo no significa que Él te quita la capacidad de decidir. Por el contrario, Él te guía para que tome las decisiones correctas y agradables a Él, y te fortalece en los momentos de debilidad, prueba y tentación. Filipenses 2:13 dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da, mire, el deseo y el poder. Increíble. Dios nos da el deseo y el poder. ¿Para qué? Para hacer lo que a Él le agrada. ¿Significa eso que no fallaremos? No, por supuesto fallaremos, pero vamos a crecer, madurar, avanzar, florecer. Número 1, estar bajo control. Eso es el dominio propio. Número 2 es pensar antes de actuar, pero la mayoría de veces o muchas veces actuamos y luego nos lamentamos. Quiero hacer una diferencia de lo que es control propio con paciencia, porque son muy parecidas, pero la verdad es que se complementan, porque todo el fruto del Espíritu Santo se complementa. Paciencia, lo voy a definir así, es soportar algo en virtud del tiempo. Control propio es soportar algo en virtud de la intensidad. Paciencia tiene que ver con algo extenso, con soportar un estímulo extenso. Control propio tiene que ver con soportar un estímulo intenso. En Juan 16:33 Jesús dijo: les he dicho estas cosas, o les he dicho todo lo anterior, para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense. ¿Quién tiene que animarse? Nosotros mismos, porque yo he vencido al mundo. Todas las situaciones externas que vienen a la vida producen una reacción interna en mi vida, que puede ser un impulso o una reflexión, dependiendo de la intensidad de la situación o de cómo esté yo en mi corazón. Porque no solo se trata de lo externo. Santiago 4:1. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? No es solo lo que la gente hace, no es solo lo externo que sucede, sino cómo yo reacciono internamente. Entonces vuelvo y lo digo: todo lo externo viene y produce en mí una reacción interna. ¿Que de qué depende esa reacción interna? De cómo esté yo en mi corazón. Entonces puede ser un impulso o puede ser una reflexión que me lleva a una decisión. ¿Me entendieron? Ok, voy a explicarlo un poquito más. Porque si es un impulso y no una reflexión, generalmente la embarramos. Hace poco yo lavé mi carro, estaba muy cochino, y el parabrisas quedó. Y llego a un semáforo y yo veo venir el limpiavidrios, y desde 3 o 4 metros yo empiezo a decirle amablemente: no, yo se lo fío bonito, después me lo paga, tranquilo. No, a la fuerza no.
Impulso. Y eso es algo sencillo, no trascendente. Sin embargo, es algo que Dios me muestra para trabajar en ello. Pero ¿qué cuando es un insulto el que recibimos? Una agresión, una fuerte tentación, un menosprecio, un rechazo, una situación difícil, una traición. ¿Qué cuando es una pérdida? Cosas que no son tormentas, sino que se convierten en huracanes y nos devastan y sobre las cuales no tenemos el control. Por eso reitero que el control propio no se trata de tener todo bajo control, sino de confiar en aquel que lo tiene. Por dar rienda suelta a los impulsos, hay personas que han lastimado a otras y hasta le han quitado la vida. Por dar rienda suelta a un impulso sexual, alguien ha caído en adulterio, destruyendo su matrimonio. Por dar rienda a un impulso, un par de jovencitos quedaron en un embarazo no deseado. Por dar rienda a un impulso, alguien fue a una clínica a abortar. Por dar rienda suelta a un impulso, alguien ha atentado contra su propia integridad. Por dar rienda a un impulso, alguien se ha metido en unas deudas que ni puede pagar, llevándolo a la bancarrota. Por dar rienda suelta a un impulso, alguien ha probado la droga y se ha quedado ahí. Ustedes saben lo que produce eso. Si pudiéramos hacernos solo una pregunta antes de que venga el impulso, en esas milésimas de segundo, ¿sabes cuál sería? ¿Cómo afectará esto mi futuro, mi familia, mi economía, mi testimonio? Solo una pregunta en esas milésimas de segundos cuando viene ese impulso, si pudiéramos hacernos esto. Porque el obrar solo por impulso me está robando lo mejor de Dios. Y yo sé que es imposible, iglesia, no sentir dolor, no sentir tristeza, no sentir desilusión, no sentir enojo. Es imposible. Pero ¿cómo lidiamos entonces con esto que sentimos? Control propio. Eso es lo que nos ayuda. Romanos 6:12, no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos. ¿Sabe que eso fue lo que le pasó a Caín? En Génesis 4, el Señor pide una ofrenda a Caín y a su hermano Abel, y Abel trae exactamente lo que el Señor le pidió, pero Caín no. Entonces el Señor aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín, y esto lo enojó y su ánimo decayó. ¿Y sabes quién viene a hablar y a advertirle a Caín lo que puede pasar? Dios mismo. Génesis 4, 6 y 7. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó ¿quién? El Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Y mira la advertencia que le hace. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso. ¿Por qué? Controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Caín dio rienda suelta a sus celos, desilusión, rabia, ¿y qué hizo? Mató a su hermano. El pecado siempre está al acecho, la tentación siempre está latente, pero nunca podrá sobre una persona que tiene una vida bajo el control del Espíritu Santo. Nunca. Romanos 6:17 dice: antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Este versículo 18 debemos ponerlo en la puerta del baño, donde lo podamos ver todos los días. Mira lo que dice: ahora son libres de la esclavitud del pecado. Tenemos que recordar constantemente eso, porque día tras día el pecado está al acecho y la tentación está latente. Y tenemos que recordar que el Señor nos está diciendo a través de esta carta de Pablo a los romanos: ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Tenemos la gracia para pensar antes de actuar y seguimos creciendo en esto. Y número 3, Dios honra, valora tu esfuerzo, no solo por el control propio, sino por cada uno de los hábitos que obedecen al fruto del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:5 dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo. Grábese esto: esfuércese al máximo. Ya solo esforzarse es ir por encima del esfuerzo, y ahora dice al máximo. Es como, hey, dalo todo, hasta lo último. No te ahorres
esfuerzo. Y dice, por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, por supuesto conocimiento de Dios, y el conocimiento de Dios con control propio. ¿Por qué estará Pedro diciendo que el esfuerzo al máximo es tan importante? ¿Por qué esforzarnos es importante si el fruto no lo producimos nosotros? ¿Por qué? ¿A usted le motiva que le digan, esfuércese mucho, mijo, que no lo va a lograr? Eso es lo que está diciendo. ¿Quién puede lograr el fruto del Espíritu Santo por su propia cuenta? Nadie. ¿Y por qué Pedro dice, esfuércese por tener control propio? ¿Sabe por qué? Porque mi esfuerzo le muestra al Señor el anhelo en mi corazón que yo tengo de que Él produzca eso en mi vida. ¿Recuerdan cuando el Señor llamó a Josué después de que Moisés había muerto? Le dijo, Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Levántate tú ahora y cruza el Jordán. Tú vas a guiar al pueblo de ahora en adelante para que conquiste la tierra prometida. Y le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y le dice, nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida. Y le dice, no te dejaré y no te fallaré. ¡Wow! ¡Qué reto, pero qué promesa! Ahora, ¿qué tenía que hacer Josué después de eso? Sentarse y cruzarse de brazos y esperar a que todo eso pasara, ¿cierto? No. Después de eso, 4 veces el Señor le dice, esfuérzate. Y le añade, y sé valiente, para guiar al pueblo, para obedecer lo que le dije a mi pueblo que obedeciera, para meditar en la palabra de día y de noche y hacer conforme está escrito en ella, y para no tener temor ni desanimarte cuando vengan los reveses. ¿Podría lograr Josué guiar al pueblo y conquistar la tierra por sus propias fuerzas? No. ¿Pero podría hacerlo aún si no se esforzara? Tampoco. Mi esfuerzo dice a Dios que tanto quiero ver las promesas de Él cumplidas en mi vida. Cuando un hombre se esfuerza por trabajar y proveer para su casa, Dios le provee. Cuando un hombre o una mujer se esfuerza por ser mejores padres, Dios les ayuda a ser mejores padres. Cuando un hijo se esfuerza por honrar a sus padres, Dios le ayuda a honrarlos. Cuando un empresario, un político, un ministro, cualquiera sea su llamado, se esfuerza por hacerlo para Dios, Dios le bendice. Cuando uno busca la presencia de Dios con intensidad, Dios derrama más de la presencia. Yo me siento a preparar el sermón para cada fin de semana, a veces 15 horas, a veces 20 horas, para traer lo que Dios quiere traer el fin de semana a ustedes. Y Dios me revela, no por mi esfuerzo, pero sí porque Él honra el esfuerzo en aquello que Él mismo te ha dicho que hagas. Dios honra tu esfuerzo, valora tu esfuerzo. Mi esfuerzo es valioso no por lo que logra, sino por la respuesta de Dios a mi esfuerzo. Y présteme atención con lo que le voy a decir para aclarar esto que es muy importante. Uno no se esfuerza para torcer el brazo de Dios. Qué difícil es cuando uno está orando y luchando con Dios en oración queriendo torcer su brazo, ¿sí o no? Pero uno no se esfuerza para torcer el brazo de Dios y que Él haga lo que uno quiere que Él haga, sino que uno se esfuerza para hacer lo que Dios le ha dicho que haga y Él bendice. Permíteme darte unas claves prácticas para crecer en este hábito. Número 1, elimina todos los detonantes. Todos. No los dejes crecer. Hace poco que estábamos grabando Vida, paso 3, terminé de grabar la primera clase. Y cuando terminé de grabar, apareció el pastor Cristian con unas tijeras de este tamaño y le dice a Dianita, la chica de comunicaciones, córtale a Juan todos esos pelos que tiene atrás parados. Y yo, pero ¿cómo que corte? ¿Por qué me quieres trasquilar? O sea, ¿no puedo ir al baño y con agüita haceme así? Pero eso es lo que hay que hacer con todo aquello que te lleva al pecado. Córtalo de una. Córtalo de raíz. El pecado se mata en el embrión. La tentación no se puede dejar crecer porque termina controlándote. Y tú tienes que controlarla a ella por el poder del Espíritu Santo. Mantén tu corazón sano, porque es difícil control con emociones cuando el corazón no está sano. Cuida tus sentidos, porque los sentidos son una puerta.
a tu mente, especialmente los ojos son una puerta a la lujuria con lo que vemos, y renueva tu mente por la palabra de Dios. Cuarto, monitorea tu crecimiento, porque lo que no se evalúa no crece, hay que dar seguimiento. Quinto, establece rutinas y no hagas tantas excepciones. Uy, sí, desde mañana mi devocional. Uy, pero hoy me acosté tarde, no. Uy, mañana hay una película que dan como a las 11, de mañana tampoco. Cuando empiezas a hacer tantas excepciones en las rutinas que has establecido, eso es enemigo del control propio. No, es que necesito bajar de peso por salud. No, pero mañana es lunes de bandeja paisa, y pasado mañana es el martes de sancocho, y el miércoles empiezas a hacer las secciones y rompes. Y eso es enemigo del control propio. Y por último, aviva la pasión por las buenas cosas. Es más fácil hacer algo cuando toca o cuando uno quiere. Cuando uno quiere. Y hay que pedirle a Dios que encienda la pasión por muchas cosas buenas que se han apagado en este tiempo. Y eso es lo que vamos a hacer al final. Entonces, esfuérzate. Uy, pastor, yo me esfuerzo, pero tengo tantos altibajos. ¿Quién no los tiene, muchachos? Todos los tenemos. Los pastores los tenemos, los profetas los tienen. Pero tenemos que seguir adelante y hacia arriba, todos juntos. ¿Recuerdas que al principio te dije que una de las definiciones de control propio es templanza? De hecho, la Biblia en la Reina Valera lo traduce así. Y voy a terminar con eso, hablando de lo que es templanza, para que usted entienda el poder de este hábito en su vida y la bendición de este hábito en su vida. Cuando Dios nos está hablando de esforzarnos, Él mismo va a honrar ese esfuerzo. Voy a tomar para explicar la templanza el ejemplo de un vidrio templado. Eso algo me explicó mi amigo Elkin Giraldo, que es un empresario de vidrios aquí en la casa. Y conforme a eso, la definición de templanza, conforme a este ejemplo, es someter un elemento a condiciones extremas para ordenar sus fuerzas internas y aumentar su resistencia a las fuerzas externas. Antes de templar un vidrio, hay que lavarlo, quitarle el polvo, quitarle las impurezas, y luego hay que pulirlo, y luego hay que brillarlo, y eso requiere estar bajo presión porque requiere corte. Si el vidrio sintiera, eso lleva dolor, ¿cierto? Y luego tienen que someterlo a una temperatura de 650 grados centígrados. Es casi al punto de pasar de sólido a líquido, pero también es el punto donde se puede moldear. Y después tiene que, de estar en esa temperatura altísima, tienen que bajarlo a un chorro de aire a presión frío. Y es cuando queda templado. Y se hace hasta 5 o 7 veces más resistente dependiendo de su calibre, y lo hace un producto más seguro y confiable. Esto es tan precioso, iglesia, porque así funciona la templanza como lo hace Dios en nuestra vida. ¿Qué hace Dios primero en nuestra vida? Nos limpia de las impurezas, del polvo que se pone en nuestros pies en el caminar de la vida. Y luego, ¿qué hace? Nos pule y nos brilla para que cada vez podamos reflejar más el carácter de Jesús y brillar con su luz. Y hay momentos en que nos tira a temperaturas altas, muy altas, pero Él sabe hasta dónde podemos soportar, entonces no nos quema. Pero a esas temperaturas es más fácil moldearnos. Y después nos baja a otras temperaturas. Le decimos, ¿qué pasó de aquí hasta allá? Pero es para quedar templados y ser más resistentes y con más capacidad y con más confianza. ¿Por qué hace Dios esto? ¿Por qué Dios quiere templar la vida de una persona? ¿Por qué es tan importante la templanza en la vida de una persona? Voy a responderles conforme al Salmo 66, 8 al 12. Escuche esto, es precioso. Versículo 8: que el mundo entero bendiga a nuestro Dios y cante sus alabanzas a viva voz. 9. Nuestra vida está en sus manos. Él cuida que nuestros pies no tropiecen. Cuando la vida está en control del Espíritu Santo, ¿quién te cuida? Él. Versículo 10: nos pusiste a prueba. ¿Cuántos han pasado por pruebas? Solo lo que estamos viviendo es una prueba para todos, ¿no? Pero mira cuál es la razón de esa prueba, creo yo: para purificarnos como a la plata. Versículo 11: nos atrapaste en tu red y pusiste sobre nuestra espalda la carga de la esclavitud. Mira, y esto es importante porque creemos que una vida en Dios nos exime del dolor. No.
¿Nos exime de los momentos difíciles? No. ¿Nos exime de las adversidades? No. Si padecemos por nuestros pecados, ¿qué hay que hacer? Arrepentirnos, pedir perdón. Pues el único pecado que nos condena es de aquel del cual no nos arrepentimos. Pero ¿y si sufrimos sin causa? Pastor, ¿se puede sufrir sin causa haciendo lo correcto? Pues ¿quién más que Jesús hizo lo correcto toda su vida y fue a la cruz? Pero entiéndame esto y por favor no se pierda lo que le voy a decir. Entiéndame esto. El hecho de que hagamos lo correcto no significa que no vamos a sufrir. Pero si haciendo lo correcto sufrimos, es porque estamos en camino a un nuevo nivel. Es un trato de Dios para perfeccionarnos, sacarnos abundancia y ponernos en un lugar especial. Versículo 12. Luego colocaste un líder sobre nosotros. Mira esto: pasamos por fuego y por la inundación, pero nos llevaste a un lugar de mucha abundancia. Iglesia, la templanza es el camino hacia un nuevo nivel, donde Dios nos hace no solo 5 y hasta 7 veces más resistentes y confiables, sino hasta 10, como lo hizo con Daniel, poniéndolo en lugares de influencia, dándole abundancia y guardándolo de todos los peligros, incluso cerrando boca de leones. La templanza no es solo para resistir el pecado, no. Escúcheme bien esto: la templanza no es solo para resistir el pecado, la templanza es para aguantar la bendición. David, cuando todo iba bien, en su mejor tiempo, se equivocó. En el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David se quedó en casa, salió a la terraza, vio a una mujer desnuda bañándose y su impulso: ¿quién es ella? Tráiganla. Se acostó con ella, la embarazó y desató toda una caída. En su mejor tiempo, porque la templanza no es solo para resistir el pecado, sino para aguantar el peso de la bendición. No, si es para el Señor, apláudale bien, por favor. Jesús dijo: vino a darles vida y vida abundante. Pero no traduzca abundante como cómodo, porque no lo es. Una vida abundante es una vida de mayor responsabilidad para extender el reino de Dios en mayor medida, ser sal de la tierra y luz del mundo. Ese propósito está desde el principio y eso jamás va a cambiar. José, consentido de papá, vendido por sus hermanos. Lo compra Potifar, consentido por Potifar, traicionado por la esposa de Potifar. ¿Ve? Fuego, agua. Unas cosas de aquí y después ¡pah! Va a la cárcel, consentido por el jefe de la cárcel, traicionado por los amigos que ayudó, olvidado por los amigos que ayudó. ¿Qué se produjo en ese fuego y en esa inundación? Templanza. Y cuando estaba bien templado, que podía aguantar lo que Dios iba a hacer, fue llamado por Faraón a Egipto y se convirtió en el segundo al mando de la nación más poderosa de la tierra en la época. ¿Lo entiendes? ¿Por qué el segundo? Porque siempre Jesús era primero. Ahora, ¿era para que se sentara en el trono y se acomodara? No. Entonces no podemos disfrutar de comodidades. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no te acomodes, porque la vida abundante que Dios le dio a José era para que bendijera a su pueblo, y a través de bendecir su pueblo bendijera a todas las naciones del mundo conocido hasta la época. Damas, caballeros, Dios nos está templando.